Menin aide tea Argentinum Messios. France beat Argentina by 4-3. Lionel Messi's final World Cup match, surely, and maybe his final game for his country. He'll be 35 the next time the World Cup comes around. Luego de quedar eliminado prematuramente en octavos de final en 2018, sumado a haber perdido la final de 2014, ¿quién iba a imaginar que Messi no solo iba a continuar tenazmente detrás de su sueño mundialista, sino que lo iba a alcanzar, con su mejor participación en mundiales, no solo con talento, sino con una unión fraternal inquebrantable, le dio el apoyo necesario al capitán para conquistar también una nueva Copa América en 2024? Y para coronar una eliminatoria excelente, que dejó a la albiceleste casi 10 puntos por encima del segundo, mientras que todos los demás clasificados se ubicaron con un punto de diferencia entre sí. Como corolario, nuestro capitán terminó como goleador de la eliminatoria de Conmebol, tanto de esta edición como de la historia completa en Sudamérica. Y así llegamos a la Copa del Mundo 2026, disputada en Canadá, Estados Unidos y México, en la que el sorteo colocó a la escaloneta en el grupo J, enfrentando a Argelia, Austria y Jordania. El partido debut, que convirtió a Messi en el primer jugador de la historia en disputar 6 Copas del Mundo, rápidamente nos ilusionó, con un gol del capitán, que sin embargo fue anulado por offside. La gana Alexis McAllister, de primera Enzo para Lautaro, gira Lautaro para Leo, viene Messi, valió para el primero Leo, ¡gol! No vale, bandera arriba, bandera arriba. El gol en fuera de juego, seguido por un rápido contraataque argelino devenido en gol, trajo nuevamente los fantasmas del primer partido del Mundial anterior, contra Arabia. Pero el gol recibido también fue marcado en posición adelantada, lo que devolvió el marcador a 0, hasta que el mejor jugador del planeta decidió abrirlo con este golazo. Buena pelota, y va para Leo, y va para Leo, y va para Leo. Y mientras nos acostumbrábamos a esta nueva rareza de las pausas de hidratación, Messi decidió que era tiempo de completar su primer hat-trick en mundiales. McAllister, tapó el arquero, está, ¡gol! Otra vez bestia rival, ¡gol! González para Leo, apuntó Leo. Dios mío. Con los 3 puntos conseguidos, tocaba ahora asegurarse el primer puesto frente a Austria, el rival que más chances tenía de disputarle a Argentina la cima del grupo. Apenas iniciado el encuentro, una clara falta sobre Lautaro generó la primera chance, por vía de tiro penal, que lamentablemente Messi falló, en un mal disparo que ni siquiera fue en dirección al arco. Pero en los minutos finales de la primera parte, casi como un capricho de meter gol de jugada y no desde los 12 pasos, el capitán nuevamente abrió el marcador, tras una asistencia de Medina. Centro, mete Facundo para abajo, dejó pasar Leo. Aunque el partido prometía un poco más, el segundo tiempo ofreció pocas ocasiones de gol del lado argentino y casi ninguna del austríaco. Eso sí, en el minuto final del partido, una tapada de Paredes derivó en una escapada del 10 que terminó ampliando la diferencia. Si la cambias, gol de Julián. Si la cambias, gol de Julián. La mete Leo para Julián, para liquidar. Julián, para liquidar. Julián. Tapó el arquero. Está. Le queda Paredes. Va Leandro. Para Leo, para Messi. Messi. Leo. Tapó el arquero. Rebota. Leo. El último partido de la fase de grupos encontró a la albiceleste ya prácticamente clasificada en primer lugar, por lo que Scaloni se permitió probar algunos cambios, dejando a Messi fuera del 11 inicial. Y justamente a uno de los nuevos ingresantes, Gio Lo Celso, que se había perdido el Mundial de Qatar por lesión, le tocó convertir esta genialidad de pelota parada, en ausencia del capitán. Vacío, Lo Celso. Antes del cierre del primer tiempo, una grave falta, una patada en la cara de Senesi, le dio la posibilidad a Lautaro Martínez de ganar confianza ampliando el marcador.
Al comenzar el complemento, el recién ingresado Musa Altamari demostró que Jordania no se conformaba con el resultado, ni pensaba rendirse, convirtiendo el descuento. Pero el 2-1 no reflejaba el desarrollo del encuentro, y el capitán, ingresando a mitad del segundo tiempo, también aportó desde un tiro libre, para el 3-1 final. Baleo, Messi, El primer puesto del grupo J, aparejado con la sorpresiva eliminación de Uruguay en primera fase, emparejó la escaloneta con el equipo revelación de este mundial, Cabo Verde. A pesar de la tenaz resistencia de Bociña, el espectacular arquero africano, ¿quién otro sino Messi logró vencer la valla rival al mediar el primer tiempo? Sin embargo, el conjunto africano no se amedrentó y combinando un buen desborde por derecha con un descuido en la defensa argentina, el mediocampista Duarte consiguió el empate 1-1, que fue el resultado final de los 90. Viene Ryan Méndez, marque selección, solo el remate, viene gol. ¡Gol de Cabo Verde! Señoras y señores, ha empatado. Apenas comenzado el tiempo extra, un córner desde la izquierda, ejecutado por el capitán, derivó en un cabezazo de McAllister que salió desviado hacia el lado opuesto del área, donde Lisandro Martínez pudo aprovechar su posición y con un disparo certero puso a la albiceleste arriba en el marcador. ¡Te amo, Argentina! Pero si Cabo Verde se ganó el título de equipo revelación, fue justamente por no achicarse contra 3 campeones del mundo: España, Uruguay, ni tampoco Argentina. Y así, antes de terminar la primera parte del suplemento, luego de una maravillosa sucesión de pases, el lateral López Cabral convirtió uno de los mejores goles del torneo, para la igualdad 2-2. Cabral pasó, le pegó, mirá vos, mirá el golazo que hizo, por Dios. No obstante, cuando se trata de no bajar los brazos, el equipo que más representó la fuerza de voluntad en este torneo fue la Escaloneta, y a menos de 10 minutos de ir a los penales, otro córner de Messi conectó con la cabeza y mano del defensor Borges, al que se le atribuyó el gol en contra, pero solo tras la intervención de Cuti Romero, cuyo cabezazo iba al arco de todas formas, para sellar un apretado 3-2 y el pase a octavos de final. La siguiente ronda enfrentó a Egipto versus Argentina, los dos países en los que alguna vez viví. Mohamed Salah contra Lionel Messi, dos figuras en el ocaso de su carrera y probablemente su última participación en mundiales, y el encuentro estuvo a la altura. Antes de llegar a la primera pausa de hidratación, ya había pasado de todo. A los 14 minutos, un centro perfecto conectó con la cabeza de Ibrahim, que abrió el marcador. Cuando a los 18, una falta sobre Tagliafico terminó en penal, parecía que rápidamente todo podría emparejarse, pero otro tiro malogrado del capitán fue adivinado por el arquero Joubert, que mantuvo la ventaja egipcia doblemente, no solo al contener el penal, sino también un cabezazo de McAllister a los 27 minutos. Para colmo, poco después, un tiro libre ejecutado por Messi se estrelló en el poste izquierdo, dando la impresión de que ese día el arco estaba destinado a estar cerrado al conjunto albiceleste. Más aún, cuando, antes de terminar el primer tiempo, una buena entrada de Tagliafico termina en una chance de Julián, también salvada por el arquero egipcio. En el complemento, las cosas no mejoraron para los dirigidos por Scaloni. Al contrario, cuando una buena jugada de Licha Martínez, con caño incluido, termina en falta sobre el defensor, la salida de contra de los africanos fue ejecutada de manera tan certera que acabó en gol egipcio, ampliando el marcador. Sigue Kazán, qué jugada hizo. Kazán que toca para Salah. Señoras y señores, pelota adentro, atención, va Zico, ¡gol! No obstante, había habido pisotón y falta sobre Licha en el inicio de la jugada, por lo que tras la revisión de VAR se anuló el gol. Pero el respiro duraría poco, ya que solo 8 minutos después, Salah mostró su jerarquía en un contraataque que esta vez sí terminaría en gol válido, hundiendo la moral del equipo argentino, que se había salvado del 2-0 para rápidamente caer de vuelta en él. Pero en el mundial anterior, estos jugadores ya habían demostrado su fortaleza mental ante la adversidad, y también frente a Cabo Verde. Esta no sería la excepción.
A falta de 12 minutos para el cierre del partido y estando 2 goles abajo, el capitán conectó un centro exquisito con la cabeza de Cuti Romero, que consiguió el descuento. Messi coloca centro. Solo 4 minutos después, no contento con haber generado una asistencia, Messi, haciendo gala de su persistencia, alcanzó el codiciado empate. Messi va con el centro. Un rebote, otro centro de Messi. Ahí está. Si la toca atrás puede ser, la tocó Messi. ¡Va! Aún así, el partido estaba lejos de estar resuelto. Los egipcios contraatacaban muy bien y con los 90 ya cumplidos, armaron una de sus salidas más peligrosas, que solo fue salvada tras la acción heroica de Paredes, que cortó la jugada en un movimiento casi de contorsionismo. Salva, señoras y señores, Paredes. Quedó como último hombre. Y si hay algo que caracteriza a la Scaloneta, es el compañerismo que llevó a todos los jugadores a colaborar en todas las partes de la cancha. Ejemplo de esto es Julián Álvarez, que tras bajar a defender y cortar un ataque del mismísimo Salah, conectó con Lautaro Martínez tras una señal de Messi. Y el Toro se fue, y en conjunto con Enzo nos regalaron una de las remontadas más épicas que se hayan visto en la historia de los mundiales. Sí, señores, hay olor a gol. Va Lautaro Martínez con el centro y está. En cuartos de final podría haberse dado un choque legendario entre Messi y Cristiano Ronaldo, pero al quedar segundos del grupo K, Portugal quedó en la llave opuesta del cuadro, y Colombia, que había ganado ese grupo, perdió su partido de octavos con Suiza, por lo que los europeos fueron el rival de la albiceleste. El inicio del partido hizo creer que esta vez los dirigidos por Scaloni no sufrirían, ya que a los 10 minutos, un córner ejecutado por el capitán le permitió a McAllister meter su primer gol en el torneo y abrir el marcador. Otra vez pelota dentro y está. Pero, al igual que contra Cabo Verde, Argentina regaló la tenencia del balón a los rivales, que atacaron sin mucha precisión, pero con insistencia, hasta que, al mediar el segundo tiempo, un ataque suizo por la banda derecha se coló por entre las piernas de Dibu, asegurando el empate. Endoy marca el empate del partido. Poco después, una supuesta falta de Paredes le causó una tarjeta amarilla, que, tras revisión de VAR, se confirmó que fue más bien una falta fingida por el delantero suizo Embolo, que al ya estar amonestado debió irse expulsado, dejando sin poder de ataque al conjunto europeo. Aún así, la posesión siguió estando muy disputada, al punto de que los 90 minutos finalizaron en empate, y hubo que recurrir nuevamente al tiempo extra. En otra muestra del carácter de la Scaloneta, cuando el equipo no funciona del todo, la destreza individual sale a la luz. Y así, faltando 8 minutos para ir a los penales, Julián se despachó con el que, en mi humilde opinión, fue el mejor gol de esta edición de la Copa del Mundo. López tocándola para Álvarez. ¡Álvarez! Con el marcador en contra, Suiza se vio obligado a buscar el empate, lo que abrió el espacio para que Almada se escape en la última jugada y, tras patear al arco, le quede el rebote a Lautaro, que sentenció el partido. Le tiró demasiado. Almada va, rebote y está. Y así, Argentina llegó por tercera vez en los últimos 4 mundiales a la semifinal, que compartió con Inglaterra, España y Francia, los 3 mayores imperios coloniales de la historia. A pesar de lo cual, las redes sociales volcaron en esos días un caudal de millones de publicaciones anti-Argentina que colocó a la Scaloneta como el gran villano, a pesar de que es el único de los 4 que no solo no fue un país colonizador, sino que incluso fue colonia de España, fue invadido por Francia en una ocasión y por Inglaterra 4 veces, estando parte del territorio argentino ocupado aún en el presente por los británicos. La campaña de desprestigio adquirió tal magnitud que incluso figuras famosas como Samuel L. Jackson se sumaron a boicotear a Argentina con el lema de que es el país más racista del mundo.
Sam, siendo un afrodescendiente de su edad en los Estados Unidos, debería recordar que hasta los años 60 su país sostuvo políticas de segregación racial que prohibían a los afrodescendientes compartir espacios con los blancos, imponiendo escuelas, transporte público y salud separados, y hasta entradas diferenciadas a edificios públicos, cosa que jamás sucedió en Argentina, país que tuvo su primer gobierno patrio en 1810 y para 1813 ya había declarado la libertad de vientres, que hizo que para cuando se abolió por completo la esclavitud ya quedaran muy pocos, debido a que los que habían nacido post-1813 ya eran ciudadanos libres. Dichos esclavos, dicho sea de paso, fueron traídos a Sudamérica por los imperios coloniales europeos, que son quienes ahora se rasgan las vestiduras con narrativas falsas. Pero no lo digo yo, lo dicen voces más autorizadas, como el historiador Felipe Piña. ¿Cómo anda, querida gente? ¿No les parece raro que los países más racistas del mundo nos estén acusando de racistas a nosotros? España, 3 siglos de dominación colonial, estableciendo la sociedad de castas, donde estaba dividido por castas la sociedad, negros, ambos, indios, españoles, americanos. Francia, con un imperio colonial tremendo. Bélgica, que hizo un genocidio espantoso en el Congo. Estados Unidos, que hasta la década del 60 tuvo baños para blancos, baños para negros, colectivos para cada uno. Ellos nos acusan de racistas, en serio, a nosotros. Nosotros no somos una sociedad que se define como racista, por supuesto. Hay racistas en Argentina y hubo episodios de racismo en Argentina, pero no nos definimos como una sociedad racista. Fíjate que apenas comenzó la Revolución de Mayo empezaron a haber preocupaciones por la situación de los afro. Empezó a haber la idea de la libertad de vientres. Se incorporaron los soldados a los regimientos patriotas que participaron activamente en las campañas de independencia. Es decir, hubo un mestizaje, por decirlo de alguna manera, una mezcla de población muy importante en Argentina que tenía que ver con que no había esa segregación que existía, por ejemplo, en estos países que acabo de nombrar. Esto no quiere decir que no haya habido episodios de racismo, que no haya habido racismo contra la población aborigen, pero no es lo que nos define el racismo como sí define a otras sociedades europeas, la norteamericana y demás. Creo que primero tendrían que revisarse un poco ellos antes de hablar de racismo y conocer un poco de la historia argentina. La Argentina tiene uno de los billetes más importantes, el segundo más importante denominación, con la imagen de un afrodescendiente, María Remedios del Valle. ¿Qué billete de los Estados Unidos, de Francia, de España, tiene alguna imagen de algún indígena, de algún afrodescendiente? Podemos preguntarnos esto también, ¿no? Así que bueno, está buenísimo revisar el pasado racista de Argentina que lo tuvo. Hay episodios de racismo, hay gente racista en Argentina, por supuesto, pero eso no nos define como nación. No somos una nación racista como otros que sí lo son, lo han sido y probablemente, lamentablemente, lo serán. En ese contexto, y con el agregado de que tocó enfrentar a Inglaterra, país que sigue ocupando ilegalmente parte del territorio argentino, la Escaloneta encaró el encuentro más tenso del torneo con una determinación férrea, que se dejó ver desde el inicio, a la hora de cantar el himno. El partido lógicamente comenzó apretado, pero de a poco Argentina logró crear varias oportunidades de gol, con tanta mala fortuna que en el momento en el que más estaba dominando, una escapada de Rogers por la derecha terminó en un pase preciso a Gordon, que puso en ventaja a los europeos. Atención, va al centro para Gordon. ¡Gol de Inglaterra! Lo hizo Gordon. Pero si hasta ese momento Argentina dominaba en posesión, a partir del gol, la Escaloneta dominó el juego a tal punto que Inglaterra se replegó con 6 defensores, tratando de aguantar la embestida albiceleste, que no paraba de generar situaciones, y daba la sensación de que el empate estaba al caer, como efectivamente sucedió a falta de 5 minutos para finalizar el encuentro, de la mano de Enzo Fernández, tras una asistencia de Messi. Así va para Messi, va la Argentina, va buscando, es esta, Fernández.
Con el partido empatado y más de la mitad del equipo inglés encerrado, Argentina siguió generando chances, incluido un tiro en el poste de McAllister que derivó en una de las jugadas que los argentinos más vamos a recordar en la historia de los mundiales. ¡Llega Messi! ¡Saca Spence! ¡Ay, Alexis! Siempre cerca. Viene Messi. Va al centro, vaya. Señoras y señores, terminó el partido. Ha ganado la Argentina. La Argentina finalista una vez más de la Copa del Mundo. Aquí en los Estados Unidos. La victoria sobre Inglaterra será sin duda una de las más importantes de la selección, pero el verdadero momento de orgullo llegó después del partido, cuando los jugadores, desafiando el status quo de las naciones poderosas, se animaron a mostrar un cartel, una simple sábana, con el mensaje más lindo que podían transmitir: las Malvinas son argentinas. La transmisión del partido alcanzó a más de 1.000 millones de personas en el planeta, por lo que las búsquedas en Internet sobre las Islas Malvinas se dispararon exponencialmente luego del partido. Naturalmente, a causa de eso, la ola de publicaciones anti-Argentina recrudeció, y desde los medios británicos exigieron que los jugadores se disculpen. Así es, el país que nos invadió en 1806, 1807, 1833 y 1845 considera que quienes deben pedir disculpas son los que reclaman, con una sábana, por los territorios ocupados en una de esas invasiones. Apelo al criterio de mi audiencia latinoamericana para que comprendan que no tiene sentido poner en rol de víctima a las potencias colonizadoras, defendiéndolas de un supuesto ataque por parte de un país vecino. 4 días después, la Scaloneta tuvo el privilegio de disputar su segunda final consecutiva de Copa del Mundo, en este caso frente a España, cuyos medios tampoco se privaron de dar mensajes provocadores desde lo futbolístico y también desde lo extradeportivo. ¡Le quiero ver el domingo! Y como le ganemos, me vale por 3 mundiales. Serán 4 estrellas aquí. Le cago la leche, se queda hasta el micrófono. Me da igual. Ni un miedo a Argentina. Se va a río de las Malvinas. Se van a enterar lo que como gane España. Jugando así, es que nadie nos puede alcanzar. Imposible. Es verdad. O sea, hemos dado el mayor baño, repaso, baile de los últimos 20 años que yo he visto en un mundial. Repaso espectacular a la mejor selección del mundial. Antes de continuar, les recuerdo que pueden darle me gusta al video, suscribirse si aún no lo hicieron, y los invito a seguirme también en Instagram, link en la descripción. El equipo español rápidamente hizo notar su control del mediocampo, y del juego en general, lo que, sumado al desgaste que sufrió la albiceleste en el camino hasta la final, dio por resultado un partido muy desbalanceado, en el que la Roja controló la pelota, y aunque no generó muchas chances de peligro real, sí impidió que Argentina se acerque al área española, casi por completo. Sobre el final de los 90, una falta de Enzo, que ya estaba amonestado, dejó a Argentina con un jugador menos para afrontar el tiempo extra. Y aunque la primera mitad del suplemento terminó en 0, a poco de comenzar los últimos 15, un descuido de Molina permitió que Nico Williams recupere una pelota de aire que se iba, dejándola a los pies de Ferran Torres, cuya marca había sido perdida por Giuliano Simeone. Torres no perdonó y abrió el marcador en favor de España. Aún con uno menos y varios cambios por lesión, la Scaloneta no se rindió y, haciendo un último esfuerzo, tuvo alguna chance sobre el final, que no pudo concretarse en gol, dándole el triunfo a España. Si bien duele perder la final por estar tan cerca del objetivo y no conseguirlo, la verdad es que, mirando en retrospectiva, es mucho más lo que tenemos para festejar, agradecer y enorgullecernos. El Mundial lo gana un solo equipo, y los otros 200 participantes no. Pero no es lo mismo quedar segundo que ni siquiera haber clasificado, y objetivamente hablando, no se me ocurre una forma mejor de terminar un mundial, exceptuando ser campeón, que ser el subcampeón luego de llegar siendo el campeón vigente de América y también del mundo, y además perdiendo por la mínima, en tiempo extra, con un jugador menos y varios lesionados, y además habiéndose convertido por el camino en la selección que más veces eliminó a Inglaterra en partidos de eliminación directa en Copas del Mundo. Ahora sí le hablo puntualmente a mis compatriotas, que saben cómo vivimos la vida en general y el fútbol en particular.
Sé que durante un tiempo, al abrir redes sociales, van a seguir encontrando burlas e intentos de desprestigiarnos. Pero antes de darles el gusto e interactuar, respiren hondo y pasen de largo, porque no vale la pena. ¿Realmente tiene sentido que intenten burlarse de que Argentina no logró ganar 2 mundiales de manera consecutiva? Y que lo hagan desde países que jamás en su historia llegaron a una sola final, ni hablar de ganarla. Lo que logró la escaloneta excede el fútbol, porque no solo conquistaron una Copa del Mundo y casi otra, sino que además nos enorgullecieron hasta el paroxismo con su muestra de valentía, al embanderarse con el reclamo de Malvinas. Y nos dejaron el mensaje de que jamás hay que rendirse, aún con el marcador en contra y faltando poco tiempo. El ejemplo máximo es nada menos que nuestro capitán, que con 39 años desafió lo que se esperaba de él y tuvo la mejor participación en mundiales de su carrera. Messi es quien mejor encarna el espíritu del héroe clásico. Si comencé este video con el primer verso de la Ilíada es porque entre Lionel y Aquiles hay un paralelismo sorprendente. Para empezar, el epíteto con el que Homero describe a Aquiles es el de los pies ligeros, que claramente puede describir a Lionel también. Ambos llegan al escenario más prestigioso de su época, sea la guerra de Troya o el Mundial, en busca de Cleos, la gloria inmortal. Ambos tienen su momento de duda ante la adversidad y se retiran. Aquiles negándose a combatir para Agamenón y Messi anunciando su retiro de la selección. Pero eventualmente el destino llamó a ambos, y ante una provocación que desata su cólera, ¿qué mirás, bobo? Anda para allá, bobo. Se lanzan de lleno y alcanzan la gloria. Aquiles vengando a Patroclo al derrotar a Héctor y Messi alzando la Copa del Mundo. Y las semejanzas continúan, ya que a pesar de haber cumplido su máxima hazaña, ambos van en busca de más gloria, y estando a punto de conseguirla, ambos caen al final, a las puertas del objetivo. Aquiles literalmente muere ante las puertas de Troya, alcanzado por la flecha de París, y Messi en la final del Mundial, a las puertas de su segundo título. Pero, así como a pesar de morir, Aquiles trascendió como el epítome de héroe, mientras que París, su ejecutor, es apenas recordado, del mismo modo, Messi, con 8 goles y 4 asistencias a sus 39 años, alcanzó un desempeño ejemplar en esta edición de Copa del Mundo, mientras que Rodri, quien lo venció, apenas trascenderá con su Balón de Oro, ganado con 0 goles y 0 asistencias. Con el perdón de Rodri, que sé que es un excelente mediocampista. De tal modo, ya no hay nada que podamos reclamarle al capitán, solo agradecer. A la fecha de publicación de este video, aún no se sabe si Messi continuará un tiempo más en la selección o si esta fue su despedida. Pero aunque este último sea el caso, solo resta decir, gracias Lionel, gracias capitán por tantas alegrías, ya alcanzaste la gloria eterna.